Este miércoles, ya es sabido, se conmemoran 40 años del golpe de Estado y tanto en el oficialismo como en la oposición van a realizar actividades separadas para recordarlo. El presidente invitó a la Plaza de la Constitución a todos los candidatos presidenciales, pero solo Alfredo Sfer, Ricardo Israel y Evelyn Matei han confirmado su asistencia. Todo esto porque la oposición tendrá su propio acto en el Museo de la Memoria, encabezado por Michelle Bachelet. Vamos a conversar más sobre este tema, sobre esta fecha, el ambiente político en torno a esta conmemoración. Nos encontramos con el secretario general de la UDI, José Antonio Cast. Gracias por estar con nosotros, diputado. Un gusto. Bienvenido. Diputado, ¿cómo analiza usted, qué lectura hace del ambiente político, tanto en el oficialismo como en la oposición, a 40 años del golpe de Estado? Bueno, se ha generado todo un tema en torno a los 40 años, que quizá habría sido bueno que se hubiese generado también en los 30, en los 20, en los 10 años. Llama la atención que se haya aumentado, ¿no es cierto?, el tema político sobre los 40 años, justo previo a una elección presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, yo creo que cuando se toman estos temas, ojalá se tomen con altura de mira y no como una bandera de lucha. ¿Y usted cree que la oposición lo hace como con ese objetivo electoralista? Claramente, yo creo que aquí hay un sesgo político. Y eso, a mi juicio, es evidente. Pero el presidente Piñera también organiza una actividad en La Moneda para conmemorar este hecho. No es solamente una actitud de la oposición. No, pero también responde a una efervescencia que se ha ido instalando por ciertos sectores de la oposición. Y el presidente hace un llamado. Hace un llamado, ¿no es cierto?, a este acto para mirar al futuro. Invita a todos los candidatos presidenciales y los invita sabiendo que el acto inicial de la concertación iba a ser otro día, un día antes, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la ceremonia de La Moneda. Y curiosamente se alinean todos los astros de la oposición y dicen que ninguno va a ir. Por lo tanto, habría sido bueno, si ya se estaba buscando una manera de mirar hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que ellos hubiesen aceptado la invitación, que hubiesen concurrido y que se tomen medidas. Sin ir más lejos, la UDI el año 2003 hizo un planteamiento concreto que se llamó La Paz Ahora. Se le presentó al entonces presidente Lago y yo creo que ahí le faltó liderazgo, porque lo que nosotros planteábamos era que en algún momento había que mirar hacia adelante. Nadie desconoce que aquí ocurrieron crímenes en una época de nuestra institucionalidad, en la época del gobierno militar. Y esos crímenes tienen que ser juzgados, y están siendo juzgados. ¿Y por qué nace ese documento de la UDI el año 2003? Porque familiares de detenidos desaparecidos, tanto de Iquique, ¿no es cierto?, de Pisagua, como otros del sur, otros de la zona donde yo soy diputado actualmente, que es Paine, se nos acercaron y nos plantearon que querían dar vuelta a la página, que querían mirar hacia adelante, que muchos de ellos se sentían usados por algunas instituciones, ¿no es cierto?, que enalboraban el tema de los derechos humanos. ¿Y qué planteó la UDI? Dijo, miren, aquí avancemos porque se necesita verdad, se necesita justicia, se necesita también reconciliación. Pero es el propio presidente el que dice es importante conmemorar y recordar para no repetir este golpe de Estado, para sacar lecciones también. Los países siempre tienen que recordar su historia, sí, pero la historia es una mirada global, es una mirada general. Las cosas no ocurren porque sí. Una vez, aquí conversando también con otros periodistas, me decían, oiga, pero ¿por qué? Bueno, porque en las calles en esa época, el recuerdo que yo tengo de niño, tenía 7 años, es que las manifestaciones eran muy violentas. Eran con linchacos. A lo mejor hoy día los jóvenes no saben lo que es un linchaco. Y eran con gritos muy violentos. Se gritaba en las calles los momios al paredón, las momias al colchón. A los ministros de la Corte Suprema se les trataba de viejos de mierda. Por lo tanto, hay que ponerse en el contexto del momento que había una pasión desatada, una odiosidad muy grande, que iba a terminar de todas maneras mal. Y eso es algo que el Congreso también anticipó y declaró inconstitucional, ¿no es cierto?, al gobierno del presidente Allende. Entonces, ¿qué lectura se puede hacer de las palabras del presidente Sebastián Piñera y la actitud que ha tomado el gobierno en torno a la fecha? El presidente el fin de semana pasado en una entrevista hacía un emplazamiento finalmente a estos cómplices pasivos, hacía un emplazamiento al rol que tuvo el Poder Judicial, la prensa. Es el propio presidente, el líder de la centroderecha, quien desde esa posición realiza este análisis. ¿Qué lectura hace usted de la intención? Lo primero, yo no comparto esa afirmación, pero entiendo que es un llamado general, un llamado a todos los sectores. Sí. Porque yo podría también mirar lo que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
¿no es cierto?, en el atentado al general Pinochet, donde murieron, ¿no es cierto?, sus escoltas. Podrías mirarlo como a quienes atentaron contra Jaime Guzmán ya en democracia. Podría mirarlo desde muchas perspectivas y no solamente de una mirada, ¿no es cierto? Y al menos yo tuve un hermano que fue ministro del gobierno militar, Miguel. Sí. Y él se dedicó al tema de la extrema pobreza. El presidente tuvo su hermano que fue ministro del Trabajo, José Piñera. Yo en ningún momento he sentido que mi hermano o el hermano presidente hayan sido cómplices de crímenes que tienen que ser juzgados, que están siendo juzgados, que han sido personas condenadas por esos crímenes. Y eso lo ha dicho la UDI desde siempre. Jaime Guzmán siempre dijo que el señor Manuel Contreras había sido responsable de crímenes que se habían cometido en esa época, ya fuera de la institucionalidad incluso, porque recordemos que el cambio que se produjo entre la DINA y la CNI fue precisamente porque organismos de seguridad se habían escapado de lo que era la institucionalidad vigente en ese momento. Pero entonces, ¿por qué el presidente hace alusión a aquellos cómplices pasivos y le asigna cierta responsabilidad por acción u omisión? Porque todos podrían haber hecho algo más, todos, ¿no es cierto? Yo veo las declaraciones, por ejemplo, del señor Tellier, que hoy día es diputado, y que reconoce que él fue jefe de la parte armada, ¿no es cierto?, de la izquierda, cuando ocurre el secuestro de Edwards, ¿no es cierto?, cuando ocurre el crimen de Jaime Guzmán, cuando yo lo veo de parte del presidente como un llamado a que todos tienen que tener conciencia de que hechos como los que ocurrieron por lado y lado no tienen que volver a repetirse. Y yo creo que esa es la gran lección que tenemos que sacar, y yo creo que nadie quiere que algo así se vuelva a repetir. Pero también decir que algunos hechos que hoy día destacan, más que nada del lado de la oposición, de izquierda, ¿no es cierto?, reviven también las odiosidades. Pero es que también ahí está lo llamativo, no es un presidente de la Concertación quien está diciendo esta palabra, es el presidente de la centro-derecha. Y es eso lo que le da esa distinción al emplazamiento que hace a esa especie de tratar de buscar responsabilidades en aquellos sectores que jugaron un rol desde el punto de vista político, en los civiles principalmente. Y es llamativo además porque probablemente muchos de los que puedan ser aludidos también están dentro del gobierno. Y yo creo que el llamado, insisto, es para todos, incluso para el mismo presidente. El presidente actuó en la vida económica de este país durante el gobierno militar, ¿no es cierto?, y hizo parte de su trabajo como joven empresario, ¿no es cierto?, en cierne durante esa época. Por lo tanto, tú también podrías decirle a cualquiera, si esto no es, a mi juicio, no es un emplazamiento individual. Y pero eso es distinto lo que de quienes estaban dentro del gobierno y quienes estaban afuera. Es que yo creo que todos podrían haber hecho quizás más. Quizás la institución que más hizo fue la Iglesia Católica. E incluso la Iglesia Católica, algunos sectores de izquierda hoy día la rechazan, a pesar de que quizás fueron los que más hicieron, ¿no es cierto?, por resguardar los derechos humanos o la no violación a derechos humanos por parte de algunas personas que se habían arrancado, ¿no es cierto?, de lo que era la institucionalidad vigente. ¿Usted cree que el presidente Sebastián Piñera está tratando de desmarcarse de cierta parte de la centro-derecha chilena? A ver, el presidente Piñera en eso ha sido siempre muy claro, él votó que no. Yo voté que sí. Pero nunca hubo una diferenciación tan clara como la que hizo esta semana. Pero el presidente también cuenta con colaboradores que fueron miembros activos del gobierno militar. Cristian Larroulet, Andrés Chadwick, ¿no es cierto? Y seguramente bastantes personas que trabajan en el gobierno hoy día. ¿Cómo cree que lo recibieron ellos estas palabras? Yo creo que ellos tienen que haber hecho un análisis interno y una conversación con el presidente respecto al tema, pero todo siempre mirando hacia el futuro. Yo creo que lo que no podemos hacer es mirar siempre por el retrovisor. Hoy día mismo en un medio de comunicación sale una encuesta donde más del 50% de las personas que dicen, mire, miremos hacia adelante. ¿Y qué significa mirar hacia adelante, diputado? Superar las etapas. O sea, aquí se hizo una comisión... No hablar más del tema, no discutirlo. Enfrentar el tema como debe enfrentarse. Aquí en Chile se hizo una comisión Rettig, tuvo la comisión Valich, ¿no es cierto? Se han hecho leyes especiales. Bueno, hay que ir acotando los temas, porque esto quiere decir que en 80 años más vamos a seguir divididos los chilenos entre la izquierda y la derecha por lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, o lo que ocurrió durante el año 70, 71, 72. Bueno, yo creo que podemos tener diferencias políticas, pero apuntemos a las diferencias políticas que tenemos hoy día. Si queremos un Estado más grande, un Estado más pequeño, qué tipo de educación queremos, ¿no es cierto? Si vamos a respetar las libertades individuales. Bueno, miremos otros países cómo han superado traumas incluso mayores quizás de los que se vivieron en Chile en la época del 70 al 73 y de ahí para adelante. ¿Cree usted que la derecha puede hacer algo más respecto al proceso de reconciliación?
Bueno, a nosotros lo que nos ha llamado la atención es que algunos que dicen tener liderazgo en la izquierda no lo ejercieron. ¿Cómo quién? Ricardo Lagos. Nosotros le presentamos este documento, La Paz Ahora, a Ricardo Lagos el año 2003. Y él tuvo en sus manos poder avanzar tanto en la legislación para ir cerrando las causas de derechos humanos, en la indemnización a las familias, en la reparación moral de aquellos que habían sido mal sentenciados, ¿no es cierto?, incluso personas de izquierda, haber hecho memoriales, ¿no es cierto? Se podría haber hecho mucho y no lo hizo. Michelle Bachelet, bueno, ¿cuál fue su propuesta para avanzar en este tema durante su gobierno? Bueno, vemos cómo se aumentaron nomás los beneficios para los exonerados políticos. Es que finalmente el abuso que se produjo. Finalmente la Concertación le pasa la pelota a la centro-derecha y también lo hacen aquellos familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ayer Iván Carrasco, hijo de José Carrasco Tapia, decía aquí la derecha es la que tiene que entregar la información que falta, hacer los mea culpa que corresponden, apoyar una derogación de la ley de amnistía para que se haga justicia efectivamente, decía Iván Carrasco. La línea que la UDI propuso iba en el sentido contrario, porque si vamos a levantar la ley de amnistía, ¿no es cierto?, y vamos de nuevo a revivir los traumas de muchas familias de esa época, traumas que esas mismas familias nosotros nos planteaban que querían superar, bueno, no vamos a terminar nunca. Lo que planteó la UDI es avanzar mirando hacia adelante y poder cerrar una etapa dolorosa para un sector y para otro sector. O quizás ahí sí se cierra. Bueno, pero la izquierda ahí también tiene un rol importante, porque aquí se piden perdones, ¿no es cierto?, a instituciones, siendo que las personas ya cambiaron. Y los crímenes lo cometen las instituciones y no las personas. Ricardo Lagos decía, la izquierda no tiene nada de qué pedir perdón, no tiene por qué disculparse, ni tampoco Salvador Allende y su gobierno por lo que sucedió. Isabel Allende decía algo parecido, que cada bando, digamos, tenía claro cuál había sido su rol en la historia. ¿Cómo analiza usted esas palabras y esas interpretaciones históricas? Han habido interpretaciones históricas también, por ejemplo, del señor Carretón, que dice, todos fuimos responsables. Han habido declaraciones como la de Camilo Escalona, que están un poco por sobre la división y miran en esa proyección de país, más que en el apuntar con el dedo a uno u otro, porque todos tenemos responsabilidad. O sea, el exministro Vieragallo, con lo que ocurrió con los jueces en Melipilla, donde entran a caballo a un tribunal, ¿no es cierto? Bueno, algún grado de responsabilidad habrá tenido. El intendente Santiago, que no prestaba fuerza pública a las sentencias que dictaban los tribunales de justicia. Las tomas de fábrica, las tomas de campos, ¿no es cierto?, con violencia durante el gobierno de Allende, si uno mira la historia, hubieron cerca de 100 muertos también. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Hay responsabilidad? No, yo no estoy apuntando con el dedo a Vieragallo, porque yo tenía una buena relación con él. Yo no apunto con el dedo a Camilo Escalona. No apunto con el dedo a las personas que fueron miembros activas del gobierno de Allende, que tuvieron una responsabilidad. Tampoco estoy apuntando con el dedo a los que mataron a Jaime Guzmán. Entonces, lo que he pedido es que ellos accedan, ¿no es cierto?, a que esas personas sean juzgadas. Y tampoco voy a permitir que me apunten con el dedo a mí o a mi hermano, que fue ministro del gobierno militar, ¿no es cierto?, exigiéndome una responsabilidad que no es tal. ¿Cree usted que va a influir esto en las elecciones presidenciales? Yo creo que no. Yo creo que las personas hoy día están enfocadas a un futuro y no a un pasado. Diputado Kast, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN. Muy amable. Hacemos una pausa. Volvemos pronto con más informaciones.